Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con el foco puesto en Irán, en estas conversaciones, en estas negociaciones y sobre todo a la espera de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí que en apenas unos minutos va a reunirse en la Casa Blanca con Donald Trump. Ahora estaría reunido ya con Marco Rubio, con el secretario de Estado, un día marcado por las informaciones que apuntan a elecciones en Ucrania para mayo, con un Zelensky que empieza a desmentirlo y con el foco puesto en los mensajes de Estados Unidos hacia Europa, esperando ya al próximo viernes con esta conferencia de seguridad de Múnich, donde Europa va a intentar buscar su lugar, va a intentar plantar cara a Estados Unidos. Nosotros vamos a empezar mirando a últimas horas. Les contamos hace apenas unos minutos que el aeropuerto del Paso permanecía cerrado. Se anunciaba al menos 10 días y tenemos última hora a este respecto. Ya es que varios drones operados por cárteles en México han violado el espacio aéreo estadounidense durante la noche cerca de El Paso. El ejército de Estados Unidos utilizó medidas de guerra electrónica en Fort Bliss para derribarlos, lo que ha resultado en esta restricción temporal de vuelo emitida esta mañana por la FAA. Dice Estados Unidos que drones de cárteles mexicanos han violado su espacio aéreo. El Departamento de Guerra ha tomado medidas para desactivarlos. Dice que la FAA y el DOE han determinado que no existe una amenaza para los viajes comerciales, a lo que apuntaban funcionarios de la Casa Blanca. La Administración Federal de Aviación anunciaba también hace apenas minutos el levantamiento del cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. La agencia indicaba que la prohibición de vuelo iba a durar 10 días por razones especiales de seguridad. Añaden ahora que no existe ninguna amenaza para la aviación comercial y que todos los vuelos se van a reanudar con normalidad. Todo esto en una semana marcada, como les decíamos, por la conferencia de seguridad de Múnich que comienza este viernes. Les decimos que Europa intenta plantar cara a Estados Unidos. Vamos a escuchar en directo a Kaja Kallas. Este es mensaje de la alta diplomática europea. Meeting coming up, and there's a lot to discuss. I mean, first, of course, we have the new defense minister Fyodorov of Ukraine, who is known for its, defense innovation. Really, he's participating in the meeting. What is important is to know that Russia is not winning this war. The casualty rates are surging. Their economy is not doing well. So, of course, we are discussing what more can we do in order to help them, but there's also a lot we have to learn from them when it comes to defense innovation and how to ramp up our defense spending really fast. Then, of course, we are also discussing our contribution to the security guarantees. We have been discussing the training of the Ukrainian soldiers also on the soil of Ukraine. We have identified 2 training centers that could be used for that purpose. Then, of course, the financing is still an issue. First, I want to also thank the European Parliament for this swift approval of 90 billion loan. There is very important that the priorities the urgent priorities of Ukraine are important, and also the flexibility of using these funds is important. But in addition to that, we also need private capital, and for that we have 2 proposals for the European Investment Bank. First is to also earmark some of the funds for the production in Ukraine, and also the other part is to define the dual-use production of dual-use goods the same way as it is for the Ukrainian, for the European companies, because it's narrower currently for Ukraine. So, and after, then we will have discussion of the outlook of 2026. There, of course, we will discuss also the new European security strategy and what member states want to see there. Thank you. Representative, the NATO agreed on the Arctic Sentry mission today. What role can you play on this matter?
Well, European countries are also part of NATO. That's very clear. We are in European Union also developing our own new Arctic strategy. What is different from the previous one is that previous ones address the climate issues, the research issues, fisheries and environment, but didn't address the security issues. So we are definitely contributing to that. But I was just recently in the Arctic, and I think it is also important that we, of course, remain vigilant, but don't draw our attention away from where the threats currently are the acutest, which is, of course, Ukraine. How much of the focus does seem to be on the Arctic rather than Ukraine? I think it's important that we have, recognized what kind of risks Arctic also entails, considering the climate change and also considering the security aspects there. But when I was in the Arctic, then I was I was convinced by the local actors as well that I actually have a lot to use there, but also the risks depend on how the war in Ukraine goes. So that's why, the focus there where the threats really are the hottest, which is Russia's attacks on Ukraine every day. About the situation that you are mentioning, these loans, big loans for Ukraine, your priority is to spend for European companies purchase, military purchase, but NATO is pushing more for opening the possibility for US to participate, but also the same aspect. You mentioned the last time the started to feel conflicting relationship with NATO. You said we have to know what NATO needs. Well, we have very good relations with NATO, and actually we have really coordinated our steps so that we don't duplicate in any way. NATO has capability targets, but member states need to fulfill those capability targets, and that means the industry needs to also align with this. Now, using the 90 billion loan, the flexibility is very important, and that's why we have built in sort of cascade method. If European companies or Ukrainian companies are not able to provide the capabilities that Ukraine needs or produce them right now, then the money goes outside. I think it's also, push for competition inside the European defense industry to move faster, because otherwise you will just lose the money. Can you please tell us, can Moldova count on European support on the basis of the action plan for drone security, and on a practical level, how can this happen? Well, Moldova is one of our priority countries, because Moldova is also a candidate country, and the security of Europe is very much intertwined with the security of Ukraine as well as Moldova. And that's why we are trying to also in all our projects really counter the candidate countries in and consider also their security risks. We have used the EPF, the Peace Facility funds, for helping Moldova to also address the security concerns. We also had a good project on countering FIMI that other candidate countries want us to use. So there's a lot we can do together, because, like I said, the security of Moldova is equally important to us. Today you will discuss also on Middle East, especially in Syria, because right now more than 10,000 members of the ISIS in jail. So some of them, they are originally from Europe, from Belgium, France, Germany. So could you tell me, Europe is ready to take them back? Yes, the issue of the ISIS camps is really our worry as well. But today, with the defense ministers, we don't really plan to discuss unless somebody raises this, because it's not one of the topics. But with the foreign ministers, we really discuss this, the situation in the northern Syria, and we also discuss this with the regional actors. I mean, I was in contact with the Iraq foreign minister, because clearly, I mean, what is moving
moving to their direction, and the questions you posed are also the questions that they pose to our countries. Part of Orlev, which is located in Georgia, is the part of sanctions of 20th package because, it means that Georgia is helping Russia to circumvent these sanctions. Yeah. The work on the 20 package is still ongoing. We have put a lot of proposals on the table, and I also expect to have the discussions on the G7 regarding the maritime services ban, for example. So I will not comment on the specific, proposals because, unless everything is agreed, nothing is agreed. That's why. Zelensky organize elections in Ukraine soon. How long can you put that off? Majority of European countries have in their constitution, a provision that elections are not held during war. And why? Because, if you have elections, it's always fighting inside between different factions. And when you have outside attacks, literally, then you just can't hold elections because your adversary is outside and you need to concentrate all the efforts to counter that. And that's why I think, having elections while the war is still going on is definitely not a good solution. Maybe, the hope is there that there's going to be peace, but at the same time, I don't see Russians really making any efforts to have peace right now. Thank you very much. Atentos a estas declaraciones por parte de Kaja Kallas. Les decimos que el foco en Europa está puesto en esta conferencia de seguridad de Múnich, donde va a estar von der Leyen, donde va a estar también Friedrich Merz o Emmanuel Macron. Pendientes de Europa y de su relación con Estados Unidos, vamos a mirar brevemente también a las declaraciones por parte de Claudia Sheinbaum. Hoy la agencia Bloomberg informaba de que Trump considera en privado retirarse del acuerdo TIMEC, es decir, del acuerdo comercial que tiene con México y con Canadá, y esta ha sido la respuesta por parte de Claudia Sheinbaum. No se cree este mensaje de Donald Trump, no se cree que Estados Unidos vaya a retirarse del acuerdo. Escuchamos a Sheinbaum. Sacan una información en la agencia Bloomberg sobre que el presidente Trump está pensando, considerando pues retirarse del TEMEC. No sé cuál sería la postura de México sobre estos no lo creemos y nunca se ha manifestado en la llamada, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial. Entonces, no hay ningún mensaje en ese sentido. ¿Cómo van las de la revisión? Bien, mañana viene el secretario Marcelo para que puedan hacer todas estas preguntas. Ok, termino dos preguntas. El día de ayer Pendientes de México y de Estados Unidos, con el foco puesto en Oriente Medio en esta visita de Netanyahu a la Casa Blanca y también, mirando la relación entre Europa y Estados Unidos, vamos a analizar estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Hoy contamos con Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, Olga, Cristian. Tenemos también precisamente a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer, Sergio, estar nuevamente con vos y con los compañeros. Y contamos por último con Olga Caballero, experta en relaciones internacionales. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí. Disculpas por estas últimas declaraciones de Kaja Kallas. Esta espera en un momento en el que hay muchos asuntos que tratar. Si os parece, sin más dilación, miramos a Oriente Medio. Estamos a unos minutos de que Netanyahu llegue a la Casa Blanca y de momento Irán está marcando muy claramente cuál es la línea roja, el programa de misiles que parece, Olga, que no se va a negociar, ¿no? Parece que no está por la labor. Bueno, eso es lo que ahora mismo nos dice Irán y yo creo que es precisamente lo que a Netanyahu le preocupa y por eso tras la primera ronda de negociaciones que tuvieron este fin de semana en Estados Unidos e Irán, Netanyahu se ha visto obligado, por así decirlo, a viajar a Estados Unidos para tratar de tener un poco más de influencia en la Casa Blanca, en concreto Donald Trump, y poder continuar, que como bien sabemos Israel es quien está promoviendo, ¿no?, esta especie de conflicto internacional o guerra, que pudiera llegar a una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Creo que principalmente lo que Israel debe de estar más preocupado efectivamente son los misiles basílicos, porque recordemos que en la pasada guerra del junio del 2025, de los 12 días, lo que nos encontrábamos es que penetraron la cúpula de hierro de Israel
y por lo tanto creo que eso es una de sus líneas rojas a la hora de poder tener un acuerdo. Sin embargo, yo creo que Netanyahu lo que realmente está buscando es una excusa para iniciar ese conflicto, que así está tratando de influir en Estados Unidos, y por otra parte creo que Estados Unidos y Donald Trump en concreto está lejos ahora mismo de querer iniciar ese conflicto. Por supuesto está reforzando todo el tema de armamentístico, militar, bases, etcétera en la zona, pero creo que está más dispuesto a alcanzar un acuerdo, incluso hacer algún tipo de, pues como pasó en la guerra de los 12 días, de ataque controlado para poder justificar que no se vaya más allá, porque incluso hemos visto hasta declaraciones de Irán, ¿no?, en las que decía que, bueno, pues que pedía perdón por las... Bueno, pues por el nivel de violencia que había habido en contra del pueblo por las manifestaciones. Por lo tanto, yo creo que tanto Irán como Estados Unidos están en la línea de que no se produzca este conflicto. Irán incluso remarcándolo de esta forma, también remarcando la parte de uranio enriquecido, diciendo que reduciría el porcentaje, diciendo que está muy dispuesto de nuevo no solo a las inspecciones de la ONU en los tratados de materia nuclear, sino que Estados Unidos le puede hacer inspecciones. Por lo tanto, creo que falta un poco ese relato, por así decir, internacional para poder justificar un conflicto abierto entre estos tres países, y creo que Netanyahu precisamente ahora mismo es donde más perjudicado se está viendo. Entonces, bueno, creo que él necesita hacer mayor hincapié y sobre todo, como hablábamos, en este tema de los misiles, porque desde luego que Israel como Estado, si inicia otra guerra contra Irán, corre riesgos, y al tener estos misiles Irán lo que produce es que Israel tiene que analizar, ¿no?, ese coste-oportunidad si quiere entrar en una guerra con Irán directamente, porque efectivamente podría haberse dañado. Bueno, pues Israel con su primer ministro, con Benjamin Netanyahu, que busca aumentar la presión en un momento marcado también por las informaciones de Wall Street Journal que, Cristian, te quiero preguntar por ello, dicen algo así como que Estados Unidos quiere copiar su estrategia en Venezuela. Básicamente está sopesando un bloqueo total en Irán, sobre todo, bueno, pues con estos ataques a barcos que vimos en el Caribe y que ahora de alguna forma se quieren trasladar a Irán con el peligro que esto supone, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en cualquier momento se puede cerrar el estrecho de Hormuz. Sí, yo creo que realmente el que crea que, con todo el respeto por supuesto para Venezuela, ¿no?, pero el que crea que va a ser igual una operación de ese tipo contra Irán que lo que sucedió contra Caracas está bastante equivocado. Como bien decía Olga, la superioridad en cuanto a la capacidad misilística de Irán es abrumadora. No olvidemos un detalle que es muy importante, no son cualquier misil los que tiene Irán, aparte de tener cientos de miles de drones, que lo que sabemos que hace, ya lo vimos lo estamos viendo en la guerra en Ucrania, es primero una saturación de las defensas aéreas a través de los drones. Terminan debilitando. Nosotros vimos lo que fue la progresión en cuanto a la defensa aérea de Israel a lo largo de la guerra de los 12 días. Entonces, una vez que se saturan esas defensas, después viene el castigo brutal con estos misiles, que aparte son hipersónicos, o sea, poco puede hacer las defensas convencionales que tiene Occidente, los Patriot y los otros sistemas contra misiles hipersónicos que son imposibles de interceptar, a no ser por defensas que también tengan características hipersónicas, como son las baterías S-500, que los únicos que tienen esto son Rusia y sus aliados, por supuesto. Esta tecnología, que son los misiles Fatah 1 y Fatah 2 que tiene Irán, también hay que recordar que los países que tienen esta tecnología, el primero que la desarrolló fue la Federación Rusa, y después casualmente son aliados de Moscú los que tienen misiles con estas características, que son Corea del Norte, China e Irán. Entonces, por supuesto que no sería un paseo por Caracas, un ataque o un bloqueo de estas características. No olvidemos que la tecnología de misiles hipersónicos con mucha facilidad pueden mandar al fondo del mar a cualquiera de los navíos que pongan a llevar adelante este bloqueo. Yo creo que por imagen incluso de Estados Unidos no le conviene arriesgarse a esto, y coincido absolutamente con lo que decía Olga respecto a que yo creo sinceramente que Estados Unidos e Irán están por la labor de conseguir un acuerdo. Teherán ya marcó claramente que está dispuesto a dejar de enriquecer uranio, incluso a deshacerse del que ya tiene. Esto
yo no me sorprendería que detrás de esto esté los buenos auspicios de Rusia, que es un aliado estratégico en la región para Irán, y que ya había propuesto en alguna oportunidad proveerle del uranio enriquecido para fines civiles por parte de la Federación. Y Estados Unidos marcando también la posibilidad de hacer algún tipo de concesión. Entonces, yo creo que acá, y con esto cierro, el verdadero problema lo entraña el Estado de Israel, esta figura nefasta que es Benjamín Netanyahu, reunido en este momento en Washington, y que yo creo que en esto no se disputa solo la estabilidad regional y la posibilidad que haya un conflicto que se puede ir de las manos, sino también la imagen misma de Donald Trump para con su electorado, porque ya es muy claro, muy obvio, cómo este personaje se vanagloria de tener más poder que el mismo Donald Trump, y entonces yo creo que en este sentido el republicano tendría que, sobre algo de esto, pero en otro ámbito habló Sergei Lavrov hace apenas horas, yo creo que va a tener que empezar a demostrar que tiene la sartén por el mango, porque se está viendo claramente que no tiene la fuerza que dice tener. Bueno, pues hoy muy pendientes de esta cita en la Casa Blanca de Trump y de Netanyahu, acordándonos de lo que pasó en junio, acordándonos también de la última visita a Mar-a-Lago a finales del año pasado, que bueno, prácticamente coincidió con estas protestas en Teherán. Paco, te quiero preguntar por esto, porque estamos a punto de vivir esta cita en un momento en el que bueno, Estados Unidos ya está hablando de hacer algo parecido a lo de Venezuela y también amenaza con un segundo portaaviones, o sea que parece que el tono de Trump ha vuelto a cambiar. Yo coincido en que la clave de todo este asunto es Israel. Israel está dispuesto, o el gobierno de Israel está dispuesto a ligar su supervivencia política y la del propio Netanyahu a hacer arder toda la región de Oriente Medio. Y eso puede entrar en colisión con los propios intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, intentaron dos cosas. Una, con la guerra de los 12 días, la vía militar, del ataque militar conjunto, ¿no?, de Israel y Estados Unidos, con el apoyo de Francia, Inglaterra y otros países, y fracasaron. Es decir, tuvieron que echar el freno a la guerra de los 12 días. Duró 12 días por eso, porque al final Irán, se demostró que Irán tenía capacidad de respuesta, y puso en serios aprietos a Israel y atravesó su llamada cúpula de hierro, la convirtió en cúpula de hojalata, ¿no? Israel nunca declara bajas, pero también tuvieron unas cuantas, efectivamente, ¿no?, en esa guerra de los 12 días. Y no olvidemos tampoco que Irán también atacó instalaciones militares norteamericanas en Qatar, por ejemplo, una gran base aérea de Estados Unidos. Es decir, luego, por otra parte, el segundo acto fue un intento de cambio de régimen, y también han fracasado. Es decir, lo de provocar en Irán una especie de Maidán o de primavera árabe, aunque Irán no es un país árabe, pues bueno, también fracasó. A nadie se le escapa que el malestar social estaba provocado por las propias sanciones reconocidas, ¿no?, y la propia intervención en la economía iraní por parte de los Estados Unidos, y eso creyeron que iba a ser el caldo de cultivo para una sublevación popular. Bueno, pues fracasó. Y no solo fracasó, ahora estamos viendo como hay movilizaciones masivas de apoyo al gobierno y contra Estados Unidos, ¿no? Otro error de cálculo que están cometiendo en todo esto, tanto israelíes como estadounidenses, y cuando hablan de compararlo con Venezuela, pues bueno, yo creo que ahí se equivocan, Venezuela forma parte de eso que llaman hemisferio occidental o patio trasero de Estados Unidos, y piensan que pueden actuar igual con Irán. Venezuela está fuera de rango de acción militar de China y de Rusia, evidentemente. Por eso también se aprovechan para haber hecho lo que han hecho, ¿no? Bombardear, intervenir militarmente, secuestrar a su presidente, etcétera, etcétera. Pero Irán es distinto. Irán pertenece al espacio euroasiático. Y en el espacio euroasiático ahora mismo las potencias, digamos, hegemónicas o centrales son Rusia y China, que, como bien ha dicho Cristian, a su vez son aliados estratégicos de Irán. Y hay otro factor. En estos últimos meses, aparte de que Irán fue capaz de demostrar que podía responder a una agresión de Israel y de Estados Unidos combinada, en estos últimos meses Irán, bueno, pues ha fortalecido sus capacidades de ataque y de defensa.
sobre todo en el plano de los misiles hipersónicos y de otro tipo, ¿no? Que yo me imagino que tanto China como Rusia han surtido de ellos al ejército iraní o les han surtido de planos para poderlo fabricar, ¿no? Es decir, y eso efectivamente no lo pueden detener, es decir, ni Estados Unidos ni Israel pueden hacer nada frente a misiles hipersónicos. Y en eso ahí, pues bueno, la ventaja chino-rusa y de sus aliados es evidente frente a Estados Unidos e Israel. Y luego otra cosa, claro, la política de las cañoneras del Caribe, que han resucitado el siglo XVI y XVII, de los piratas del Caribe, ¿no? Con grandes armadas y fuerzas navales. Pues bueno, en el Índico también lo pueden hacer, pero claro, el resultado no sería el mismo. Un misil hipersónico se puede cargar un portaaviones sin que lo vean llegar. Y por otra parte hay otro factor que se ha citado también, muy importante, y que induce a pensar que Estados Unidos se lo está pensando, que es que Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz y que si juegan a las sanciones económicas y al bloqueo económico, como hicieron con Venezuela, como están haciendo con Cuba, Irán puede jugar a cerrar el estrecho de Hormuz y poner un serio aprieto a la economía europea y estadounidense, por otra parte, ¿no? Bueno, pues muy atentos a lo que suceda entre Estados Unidos e Irán. Bueno, en los próximos minutos vamos a estar muy atentos a la señal que nos llega desde la Casa Blanca, pero precisamente vamos a seguir hablando de Estados Unidos con información importante, información relevante de última hora que, bueno, pues apunta directamente a la economía estadounidense. Informe por parte de la CBO, una oficina de control del presupuesto en Estados Unidos, que habla de una deuda disparatada para los próximos 10 años. Dice, bueno, pues que se prevén grandes déficits históricamente inusuales en la próxima década y que la relación deuda-PIB va a superar el récord de 1946, es decir, un récord de hace 80 años en el año 2030. La CBO prevé una relación déficit-PIB del 5,8% en 2026 frente al 5,5% antes de Donald Trump. Habla también sobre los aranceles de Estados Unidos y pronostica un crecimiento del 2,2% en 2026 frente al 1,9% en 2025. En cuanto a la deuda de Estados Unidos, que es bueno, pues el foco principal en estos momentos, dice que la deuda va camino de alcanzar los 64 billones de dólares dentro de una década, mientras que apunta que el gobierno federal continúa su tendencia de saldos en números rojos bajo el presidente Donald Trump y el control republicano del Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha publicado este miércoles su informe principal sobre las perspectivas fiscales de Estados Unidos. Se estima que el paquete de impuestos y gastos que aprobaron los republicanos el verano pasado, junto con las políticas migratorias de Trump, van a aumentar el déficit en billones de dólares en la próxima década. De hecho, bueno, apunta directamente a que podría anular una reducción de aproximadamente 3 billones que se espera que generen los aranceles de Donald Trump. Datos demoledores en cuanto a la economía estadounidense en un momento, bueno, en el que hoy hemos conocido datos de empleo mucho mejores de lo esperado. Hemos visto a Donald Trump sacando pecho en este sentido, pero si os parece vamos a mirar a más temas y vamos a mirar a lo que es una de las noticias del día. Financial Times nos sorprendía apuntando, bueno, a que Zelensky sopesa elecciones en mayo. Se dice que la presión de Trump empieza a hacer mella y aunque Zelensky lo niega, Olga, cuando suenan tanto este tipo de noticias, este tipo de comentarios, parece que algo no hay, ¿no? Parece que Zelensky dice que el acuerdo territorial se va a debatir la próxima semana con Estados Unidos. Se espera una reunión entre el 17 y el 18 de febrero y sobre todo, bueno, pues parece que antes o después va a haber elecciones en Ucrania. Parece que lo más antes posible, ¿no? Bueno, es que yo creo que lo que más tiene que perder ahora mismo Zelensky, o más cuidado tiene que tener, es con la falta de aliados y la falta de apoyos que puede estar encontrándose. A ver, en primer lugar, si hablamos de unas elecciones, es difícil ahora mismo hacer unas elecciones en Ucrania porque todavía tiene la ley marcial, aunque se puede modificar y poder hacerlas, pero a mí sí que me parece que es complejo garantizar no solo la seguridad en esas elecciones, sino la participación de todos los ciudadanos ucranianos en ellas, sobre todo por la zona del Donbass. Sí que es verdad que es una forma en la que Zelensky, yo imagino que además de esas elecciones también iría seguramente un referéndum con si se quiere alcanzar o no un acuerdo de paz, o directamente se utilizaría esas elecciones y si Zelensky pierde o no para justificar la posición de ese acuerdo de paz. Cuando hablaba de que el principal problema que tiene Zelensky es como la falta de aliados, quizá no la pérdida, pero sí la falta de apoyos, es principalmente porque el mensaje de la Unión Europea está virando. Tenemos a Kaja Kallas, que es la alta representante
del Consejo, que siempre ha tenido una postura muy dura contra Rusia, al igual que Ursula von der Leyen, y que el resto de los países europeos, liderados principalmente por Emmanuel Macron y Merz, también han tenido esa postura tan dura y enfrentada contra Rusia. Pero esto ha cambiado, porque en los últimos meses antes de Navidades ya vimos como poco a poco algunos países europeos iban reduciendo la dureza de su relato contra Rusia, y lo hemos visto definitivamente en a finales del mes de enero y ahora a principios de febrero, donde primero Meloni y ahora esta semana Macron ha dicho que directamente ha iniciado acuerdos diplomáticos y técnicos con Rusia. Por lo tanto, hemos pasado de aprobar, que entró en vigor la semana pasada, el 20 paquete de sanciones a Rusia, a que uno de los Estados miembros inicie a tener conversaciones, además uno de los Estados miembros que marca mucho su posicionamiento en la política internacional europea, puesto que recordemos que Macron defiende una Europa federal y no confederal, una Europa con autonomía estratégica y una Europa independiente de Estados Unidos y de la Alianza. Tenemos a un presidente que ya comienza a hablar de esos, relación con Rusia, y por lo tanto lo único que nos está demostrando es lo que venimos analizando mucho tiempo aquí en Negocios TV, es que la guerra con Rusia, Ucrania la ha perdido en el momento en el que Estados Unidos ha dejado de financiar principalmente el gasto militar en Ucrania, y que solamente nos estamos sosteniendo principalmente por la financiación europea a través de Estados Unidos por la OTAN. Pues lo que nos encontramos es que Ucrania tiene prácticamente imposible el poder ganar esta guerra y recuperar este territorio. Entonces, ante esta situación, ya los líderes europeos, que empiezan a verse solos, salvo de la influencia constante de Reino Unido en continuar esta guerra, lo que están haciendo es virar poco a poco esos mensajes, tratando al final de apoyar una paz que antes defendían que Rusia no quería en ningún momento, cuando lo que estábamos haciendo era poner piedras sobre el terreno para alcanzar esa paz, negándonos a aceptar la situación real del territorio de guerra, ¿no? Que es que Ucrania va perdiendo la guerra. Entonces, creo que es muy importante que analicemos que si hay unas elecciones o no, hemos pasado de que Europa negaba que esas elecciones se pudieran realizar, ahora apoyaría que esas elecciones se realizaran, y por lo tanto Europa negaba que Ucrania tuviera que aceptar un acuerdo de paz, y ahora mismo, como digo, líderes europeos están iniciando conversaciones con Rusia. Por lo tanto, yo creo que hay un claro movimiento de Europa hacia esa posición. Creo que Kaja Kallas, a pesar de ser la alta representante y quien tendría que defender la posición común de la Unión Europea, no es la voz principal. Europa no tiene una portavoz fija en esto, que Macron marca más el rumbo de la Unión Europea que Kaja Kallas, y creo que lo está demostrando ahora mismo, y que los apoyos a Ucrania cada vez, una vez que fracasaron en diciembre los famosos préstamos con los fondos congelados rusos, pues creo que poco a poco se ve que dentro de la Unión Europea el tiempo y este conflicto empieza a hacer mella, y los aliados empiezan a ser alianzas menos estables y a tener un apoyo hacia Ucrania, digamos, menos seguro o menos fuerte que lo que teníamos hasta este momento. Bueno, pues muy pendientes de Ucrania. Se supone que Zelensky podría anunciar estas elecciones el próximo 24 de febrero, precisamente cuando se cumplan 4 años de este conflicto. Estamos hablando de un Trump al que, le corre mucha prisa, ¿no? También por estas elecciones de medio término, y también hay mensajes ya por parte de líderes europeos, un Macron que quién lo diría, ¿no? Porque ha sido uno de los más belicistas, Meloni también, pues hablando precisamente de lo que comenta Olga, de negociar con Europa. Cristian, te quiero preguntar a ti también por ello, si ¿de verdad te crees que puede haber elecciones? Y sobre todo, ¿qué te parece este cambio de posición que nos estaba explicando Olga? A ver, a Zelensky es difícil creerle cualquier cosa. Ha demostrado a lo largo de este tiempo que es un mentiroso patológico. Recordemos, por ejemplo, la puesta en escena cuando fue que un misil ucraniano mató a 2 campesinos polacos y salió a decir a los 4 vientos que habían sido los rusos, que había que invocar el artículo 5 de la OTAN, sabiendo fehacientemente que había sido un misil antiaéreo que había caído por error, aparentemente, en territorio polaco, causando esta desgracia, estas fatalidades. Entonces, así podríamos enumerar pero todo el programa podríamos estar enumerando las mentiras de Zelensky. Por eso es difícil determinar si esto lo pudo haber filtrado Zelensky para después desdecirse, para negarlo, o si pudo haber sido un invento de la prensa, que también juega su papel. Los grandes medios mainstream juegan su papel mayoritariamente en favor de los intereses globalistas.
Es cierto, como decía, por supuesto, Olga, que la posición de Europa ya no es la misma, está encontrándose en una debilidad muy grande, se sabe el deterioro de las finanzas, de la industria, todo lo que la misma Europa se ha permitido hacer desde la destrucción del gasoducto Nord Stream por parte de su socio y aliado Estados Unidos bajo la administración Biden. Entonces, la posición de Europa también es rara y yo creo que sería un grave error del Kremlin volver a creer en Europa. Yo creo que bajo ningún punto de vista debería suceder esto. Yo creo que hay un nuevo mundo que se está abriendo, este mundo multipolar, que creo que el centro de gravedad es Eurasia. Y Europa no tiene mucho que dar y creo que sería, repito, un grave error de Rusia volver a creerle a Europa. Ya muchas puñaladas le ha aplicado por la espalda a lo largo de los últimos, por lo menos 5 siglos. Entonces, yo creo que en este sentido, y para esto voy a ir cerrando, yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no?, las palabras de Sergei Lavrov de los últimos días, cuando refería justamente que se había muerto el espíritu de Anchorage, que Estados Unidos había perdido una gran oportunidad de llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos, que esto es muy cierto y algo que creo que está en las prioridades de Donald Trump, y mostrándose con un inusual discurso muy duro el canciller ruso. Y yo creo que esto tiene que ver con, que también hablaba de bidenismo, que Trump estaba haciendo bidenismo. Fíjense lo duro, ¿no?, de las palabras de Lavrov, aparte de dejar entrever que la posición del gobierno estadounidense para imponerse ante los europeos y Ucrania no demostraba un espíritu demasiado varonil, lo cual creo que más cosas provocativas para Trump no se pueden decir. Y en este sentido yo creo que parte de la estrategia de Zelensky, pero principalmente de los patrocinadores europeos, con estas tal vez posiciones sinceras, tal vez puestas en escena, es jugar a estirar la situación, a jugar a largo, a patear la pelota para adelante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad justamente de esperar el deterioro de Donald Trump. Si llega a tener unas muy malas elecciones de medio término, se sabe que puede estar a merced de un impeachment, porque mucha gente de su propio partido podría sumarse a esto. Entonces yo creo que más allá de todo, en esto que juega Europa, que yo sinceramente, de vuelta, yo dudaría de la sinceridad incluso de querer llegar a un acuerdo por parte de Macron o de quien sea. Yo creo que más que nada juegan a eso, a que haya un cambio en la Casa Blanca, ya sea a través de un impeachment o de lo que sea, y poder aguantar a que haya un globalista de vuelta en el Salón Oval y puedan seguir adelante con esta misión suicida, diría yo, de intentar básicamente vencer a Rusia y desmembrarla. Algo que en esta guerra que ya tiene perdido Ucrania, todos desde el día 1 sabíamos que una guerra existencial contra Rusia no puede tener un final más que de un fracaso para sus enemigos o para toda la humanidad, porque finalmente esté el argumento nuclear como para saldar las cuestiones. Bueno, pues pendientes de si se confirma o no esta noticia, también si se avanza o no en estas conversaciones, sobre todo importante esto que estaba comentando ahora Cristian, estos mensajes de Lavrov que hablan, bueno, de cierta desconfianza de nuevo con Estados Unidos, pero Paco, la noticia está en Europa, ¿no?, en estos movimientos de Macron o de Meloni, sobre todo, bueno, pues el hecho de que estén obligando a Zelensky a hacer elecciones. Llama la atención sobre todo el hecho de que, bueno, personajes como Macron, incluso el canciller Merz, que eran, digamos, los halcones de la Unión Europea, antirrusos, es decir, dispuestos a todo, ahora ya han recogido cable y empiecen a hablar de que es necesario hablar con Rusia, e incluso Macron ha llegado a más, ¿no? Ha dicho incluso que es necesario negociar un marco de seguridad europeo con Rusia y que sin Rusia es imposible negociar algo parecido. Pero vamos, yo coincido con Cristian. Fiarse de estos personajes, pues la verdad es que rozaría la ingenuidad más extrema, ¿eh? Ya hemos visto cómo han actuado en el pasado, ¿no?
primero con los acuerdos de Minsk, que ellos mismos reconocieron que fueron una trampa para que para apaciguar a Rusia y acumular fuerzas e intensificar los ataques contra el Donbass, ¿no? Porque no olvidemos que esta guerra empezó en 2014. Y no olvidemos también las negociaciones que hubo en Bielorrusia al principio, ¿no? de la intervención rusa, ¿no? En 2022, cuando Rusia estaba a las puertas de Kiev, en virtud de unos especie de acuerdos de alto el fuego en Bielorrusia, con Inglaterra, con Francia, con los europeos, y bueno, pues se llegó al acuerdo de que Rusia se retiraba de las puertas de Kiev y que a cambio pues se iniciaba una mesa de negociación, ¿no? Bueno, todo esto era mentira, ¿eh? Al final utilizaron ese acuerdo para que los rusos se retiraran de las puertas de Kiev, ni más ni menos. Y por otra parte estamos viendo como, bueno, sí es cierto que tanto Macron como Merz pueden haber llegado a la brillante conclusión de que las políticas que han ido ejecutando de sumisión absoluta a los intereses y a los dictados de Estados Unidos bajo la administración Biden han sido una especie de suicidio para Europa, en el plano económico y en el plano militar también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora están recogiendo cable, pero claro, la consecuencia lógica de eso sería presentar la dimisión, porque ellos son los responsables de esas políticas y de sus consecuencias, ¿no? Y los principales impulsores, además, de una política de sanciones a Rusia que han resultado tener un efecto boomerang. Rusia ha seguido creciendo, la economía rusa ha seguido creciendo, el paro bajando en Rusia, y en Europa el proceso es totalmente contrario, especialmente en Alemania, que era el motor económico de Europa, ¿no? En fin. Luego, por otra parte, está otro factor fundamental, ¿no? Que Estados Unidos se quiere quitar de encima el conflicto ucraniano, ¿eh? ¿Por qué? Porque igual algunos han pensado que esto es lo del Tercer Reich, ¿no? Que tenían 3 frentes abiertos y al final acabaron perdiendo la guerra. Y claro, tener tantos frentes abiertos ya no le interesa a Estados Unidos. Lo que quieren es concentrarse en lo que consideran su hemisferio, las Américas, y Oriente Medio, que siguen considerando una zona estratégica. Sobre todo desde el punto de vista de Israel. No olvidemos que Israel controla la política de Estados Unidos, en gran medida, y que gran parte de los senadores y representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han hecho campañas financiadas por Israel. Y no olvidemos también que los famosos papeles de Epstein suenan a chantaje de Israel a la propia administración Trump. Es decir, si no atacáis a Irán, pues bueno, ya podéis ver lo que os espera, ¿no? Y han sacado todos los papeles que tienen en su poder, porque claro, eso fue una trama organizada por Israel, evidentemente, ¿no? Entonces la situación es compleja. Estados Unidos lo que quiere es quitarse de encima el conflicto ucraniano para concentrarse en Oriente Medio. Su enemigo allí, que es Irán, su enemigo principal, y en las Américas. Especialmente seguir controlando la mayor parte de los países americanos e intentando hacer caer a Cuba, que eso ahora es su nuevo objetivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero es evidente que Estados Unidos ya no puede mantener 3 conflictos abiertos. Y luego, por otra parte está el factor interno, ¿no? Sí, es verdad lo que se ha apuntado, ¿no? Dentro de la propia base social republicana y el propio Partido Republicano, no hay que olvidar que Trump ganó las elecciones con la promesa de cerrar guerras, de acabar con los conflictos que había abierto Obama, que había continuado Biden, ¿eh? Y claro, si ahora resulta que Trump lo que está haciendo es mantener los conflictos de Biden, Obama e incluso abrir nuevos, como el de Cuba, pues evidentemente eso va a resentirse. Van a resentirse en el plano electoral, porque no olvidemos que una gran parte del electorado que ganó a los demócratas fue por esas promesas de paz y una nueva época de estabilidad en el mundo. Y por otra parte, Rusia, bueno, pues lleva las de ganar en este asunto. Haya elecciones en Ucrania o no las haya. Y luego sí quiero apuntar, ¿no? Para acabar. Si hubiera elecciones en Ucrania no serían unas elecciones libres. Que recordemos, por enésima vez, que el régimen ucraniano ha prohibido hasta un total de 11 partidos, creo recordar, desde la derecha moderada o democrática hasta los comunistas, incluyendo al Partido Socialista, a que no parece preocupar mucho el presidente de la Internacional Socialista, el señor Sánchez, ¿no? Que le escribió una carta diciéndole si iba a hacer algo al respecto de su ilegalización,
y ni les contestó, ¿no? Es decir, que no serían unas elecciones libres y, por otra parte, serían también unas elecciones muy curiosas, ¿no? Porque estamos hablando de las elecciones en un régimen que sigue bombardeando a territorios que considera propios, ¿no? Como es el Donbass. Unas elecciones muy curiosas serían esas, ¿no? En fin, lavar la cara de alguna forma al régimen, ¿no? Pero claro, ahí tiene otro problema Zelensky, que es que no tiene ya predicamento ni entre los suyos. Es muy posible que si se convocaran unas elecciones ahora mismo Zelensky perdería esas elecciones. Bueno, pues pendientes de lo que pase en Ucrania y de si se convocan o no estas elecciones, lo que sí que está claro es que este viernes empieza la conferencia de seguridad de Múnich con Europa. Estamos viendo, ¿no?, a los principales líderes europeos en los últimos días que ahora intentan plantar cara a Estados Unidos. El propio Macron decía ahora, bueno, pues que el vasallaje a Estados Unidos no ha traído buenos resultados, y hemos escuchado precisamente en Múnich, en el pistoletazo de salida, que era hace apenas unas horas, a Matthew Whitaker, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, que dice algo así como que los europeos somos sus hijos, son hijos que están intentando empezar a trabajar, son hijos que están empezando a independizarse. Olga, te quiero preguntar por esto porque, a ver, es gracioso, pero en realidad es lo que piensan ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Piensan que Europa está en la mesa de los niños, algo así como que está todavía en el colegio, en la universidad. A ver, yo creo que lo piensan en la mesa de Estados Unidos y que lo pensamos todas las personas que analizamos el sistema internacional. Europa está muy lejos de ser protagonista del sistema internacional. Europa es una mera espectadora. Nosotros hasta este momento sí que teníamos un poder relevante en el, como siempre decimos, ¿no?, en el soft power, en el tema de valores, democracias, libertades, que era un referente para el mundo en muchos países y una capacidad democratizadora. Eso lo hemos perdido porque Europa ahora mismo está sumida en una crisis democrática, y sobre todo es que Europa siempre hemos sido siervos felices de Estados Unidos, tanto en materia de defensa como en materia tecnológica, como en otras muchas cosas, ¿no? Ahora lo que estamos viendo, pues como decíamos antes, Emmanuel Macron está hablando incluso de tender unas alianzas a Rusia, y yo efectivamente no creo que lo hagan realmente porque consideren que tengan que tener esas alianzas con Rusia, sino porque Estados Unidos, bueno, pues nos ha dejado tirados ahora mismo en este movimiento de Donald Trump de hacer América grande de nuevo. Lo que ha ocurrido es que decide sus alianzas. Europa no es una alianza estable ahora mismo, no le beneficiamos ni le perjudicamos prácticamente. Hemos tenido una visión y hemos analizado todo con ellos sumisa absolutamente, y no nos podemos enfrentar a ellos. Entonces, lo que yo creo que está virando Macron ahora mismo con esta posición hacia Rusia es precisamente incluso tratar de, por así decirlo, hacer una advertencia a Estados Unidos en la forma de decir, oye, si continúas bueno, pues perjudicando a Europa, dejándonos de lado, reduciendo constantemente porque nuestra dependencia la tenemos hacia ellos, pues nosotros podemos intentar alcanzar otras alianzas que a lo mejor no son tan beneficiosas para Estados Unidos, y por lo tanto Europa te puede plantar cara, ¿no? Yo creo que en Europa durante todos estos años lo que hemos hecho ha sido comprar dependencia y vender soberanía, y ahora nos encontramos en que Europa ahora mismo necesita. Y hemos visto cómo hoy Ursula von der Leyen analizaba y hablaba de nuevo de su discurso de competencia y autonomía estratégica. En el 2024 fue cuando Mario Draghi hizo el famoso informe Draghi o el informe Letta, explicándonos cómo tendría que ser esa autonomía estratégica y esa competitividad europea. Estamos en 2026 y aún no se ha llevado a cabo nada. Pero no solo es que no se haya llevado a cabo nada, sino es que además Ursula von der Leyen o la Unión Europea está defendiendo una Europa en dos fases. Una fase inicial en la que los países que estén dispuestos, pues bueno, a aumentar el gasto en deuda para poder aumentar defensa, tecnología, inversión, etcétera, vayan y se sumen ya a esta fase, y una Europa de dos fases en la que los otros países pueden ir sumándose poco a poco y de este modo evitar los votos por unanimidad. Pero es que recordemos que la Unión Europea y el gobierno actual de la Comisión, casi todas las cosas que está aprobando en el Consejo ya no son por unanimidad y son por mayoría cualificada, porque tratan de hacernos, bueno, pues estas trampas legales al solitario de materia políticas exterior, mandar cosas por temas presupuestarios, etcétera, para que el Consejo no tenga que votarlo por unanimidad y por lo tanto sea cualificada. Por lo tanto, tampoco parece una solución. Yo estoy muy de acuerdo en que Europa debe ser autónoma, debe ser estratégica en el sistema internacional, pero tenemos que ser realistas. Y nuestra sumisión continuada a Estados Unidos y olvidar por parte del establishment europeo de poner el foco en el ciudadano europeo en sus políticas nos ha convertido en dependencia absolutamente en las tecnológicas. Ahora que está tan de moda esta guerra que parece que está teniendo tanto los dirigentes europeos e incluso español contra los tecnócratas, lo que estamos viendo es que Europa no tiene una tecnología
capaz de competir con una tecnología estadounidense o con una tecnología como puede ser Rusia o China. Hablaban de inversiones en inteligencia artificial. Todas esas inversiones creo que las tenemos que hacer, pero creo que estamos lejos de conseguir tener un producto que realmente sea competitivo para poder dejar de depender de Estados Unidos. Por lo tanto, apoyo una autonomía estratégica de Europa, pero creo que tenemos que tener los pies sobre la tierra, que son muchos años de sumisión y que construir ese camino será largo y tedioso y que mientras tanto nos vemos obligados a, bueno, pues acatar con Estados Unidos, aunque por supuesto defiendo una postura de no tener que ser sumisos constantemente como nos pasaba al principio con las negociaciones de los aranceles o incluso en Groenlandia, ¿no? Sino que tenemos que dentro del poder que tenemos, ya sea un poder comercial o económico, ligeramente que también puede perjudicar a Estados Unidos, marcar nuestra posición y tratar de defenderla pues indudablemente, porque hemos visto que la OTAN y la Alianza Atlántica, en el momento en el que Estados Unidos, que es el país que realmente financia y manda dentro de esta alianza, pues amenaza a un país como fue Groenlandia en ese momento dado, Europa estábamos perdidos si realmente hubiera habido un conflicto real, porque lo hubiéramos perdido. Y casi que estamos, bueno, pues rezando a esas elecciones de midterm en la que no permite que Donald Trump sea seguramente, bueno, pues tan arriesgado como a lo mejor le gustaría ser, porque obviamente pues a lo mejor las perdería y tendría unas consecuencias. Entonces, bueno, creo que es positivo construir una autonomía estratégica, pero creo que es positivo poner el foco principalmente en el ciudadano europeo y sobre todo ser conscientes de que estamos lejos de poder ofrecer productos que sean competitivos, no mejores, competitivos y ni tan siquiera igualen a los que tenemos de Estados Unidos, Rusia o China. Por lo tanto, en esta nueva guerra y en este nuevo orden mundial y global, con la tecnología, creo que la Unión Europea es una mera espectadora y que no tiene una solución a corto plazo ni de forma fácil. Bueno, pues para sorpresa de nadie, el vasallaje a Estados Unidos no ha sido buena idea, no ha salido bien y ahora, claro, ahora se quiere girar, ahora se quiere cambiar de rumbo. Cristian, ¿crees que Europa está a tiempo? Sobre todo, ¿qué te parecen estos mensajes de Estados Unidos? Vamos a ver en los próximos días a Marco Rubio hablando en Múnich y, bueno, pues parece que este es el mensaje, ¿no? Básicamente, pues que no nos toman en serio. No, a ver, lo que decía Whitaker me parece que incluso ni siquiera es que están en la universidad o en la escuela, serían ese adolescente tardío de 40 años que no trabaja y vive con los padres y los padres ya están diciéndole, bueno, a ver si salís, te pones las pilas y salís a buscar trabajo. Ese es el lugar penoso y lamentable que tiene Europa hoy en el contexto internacional. Y yo creo que en este sentido coincido con Olga lo que decía de por lo menos que tenía ese soft power, esa cosa retórica por lo menos, ¿no? discursiva, pero que lo llevaba adelante como con mucha altivez. Bueno, ni siquiera eso le está dejando Estados Unidos con el informe que hablamos, si no me equivoco, el miércoles pasado, este informe del Congreso denunciando las injerencias y la falta de democracia o de injerencia en elecciones en la misma Europa. Entonces, ni siquiera ese discurso les está dejando Estados Unidos, lo que muestra que realmente también hay una guerra en ese sentido. Hay una guerra que le hemos hablado varias veces, ¿no? Entre este soberanismo y el globalismo. El globalismo que gobierna casi toda Europa, que gobernaba a través de Biden, y Trump, que los considera sus enemigos, los desprecia profundamente, y por eso, bueno, en el Múnich pasado le mandó al vicepresidente Vance a trapear el piso con la poca honra que le queda a Europa, y ahora incluso los devaluó y es un embajador el que dice esto, Whitaker. Bueno, pero como bien ven, compañeros, evidentemente la estrategia es esa. Y yo creo que esta estrategia también tiene que ver con eso que también estaba en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Marcar críticamente cuestiones de Europa y plantear el apoyar a grupos políticos que puedan revertir esta situación. Yo creo que en realidad esa es la única oportunidad que le queda a Europa. Creo que algo de eso decía Olga, refiriéndose a que pase a ser el ciudadano europeo el centro de la política del viejo continente, pero evidentemente va a tener que ser a través de otros políticos y no de los actuales que están comprometidos a los intereses globalistas corporativos, a la corporatocracia y no a la democracia, con los ciudadanos europeos como protagonistas. Y digo, creo que es la última oportunidad que le queda
recrear este lazo con Estados Unidos, porque repito, yo no creo que Rusia le vuelva a creer nada a Europa y en general a Occidente, pero creo que Estados Unidos le está dando una oportunidad porque ya demostró Europa lo que es y lo que hace, sus élites políticas. Entonces, con Rusia no le veo mucho futuro. Vimos la visita de Starmer a China, que daba ganas de llorar, verlo solito con su intérprete en la ciudad prohibida, ni siquiera un funcionario oficial. Un destrato realmente brutal. No los quieren en África, los expulsan de África porque tienen recuerdo de lo que hicieron, no los quieren en Asia, no los quieren prácticamente en ningún lado. En Latinoamérica, con soberbia, se creyeron siempre con derecho a ser sommeliers de gobiernos y decir quién era democrático, quién era legítimo, quién no. Entonces, realmente yo creo que Europa está muy sola y la única alternativa es tal vez tomar un camino soberanista como Víctor Orbán, como Robert Fico. Recordemos que Víctor Orbán no lo veo yo por lo menos como alguien genuflexo a la imagen de Donald Trump, sino que es un tipo que se plantó en la era Biden, siguió consumiendo los hidrocarburos rusos, hoy Mercedes-Benz se traslada a Hungría porque en Alemania ya no puede producir de forma competitiva y sigue con su política más allá de tener muy buen trato con Donald Trump. Yo creo que ese debería ser el futuro para Europa. Pues un futuro complicado para Europa, un futuro que se va a debatir también a partir de este viernes en la conferencia de seguridad de Múnich y que seguro que se va a seguir analizando en este programa. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Paco, Cristian, Olga, un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. A vosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa y en los próximos minutos vamos a mirar a la Casa Blanca, vamos a esperar a la visita de Benjamin Netanyahu, momento crítico, momento clave para saber qué sucede con Irán.